A ver, todavía no me lo pongas, pero vamos a tratar de analizarlo. Lo comentábamos el día martes, justamente cuando hicimos un programa especial con Mónica, respecto de si es que las protestas iban a generar también un cambio en esa votación que se dio en último proceso de vacancia en el Congreso de la República. Me refiero a que finalmente la representación, los congresistas deberían ir, ¿no?, a su jurisdicción, a donde están sus electores, sus representados, y deberían finalmente sentir qué es lo que le dice la gente, y eso debería tener un correlato en su votación en el Congreso de la República. Yo me pregunto, por ejemplo, si Waldemar Cerrón no fuese un congresista que obviamente tiene intereses patrimoniales, hay que decirlo claramente, con lo que han sido los dinámicos del centro y todos los de Perú Libre, ¿qué tendría que votar un congresista de Junín? Finalmente, después de la manifestación que ha habido en Huancayo y en otras ciudades de esa región, lo lógico sería votar por la vacancia. Hay gente que no lo quiere, ni siquiera gente que le quiere dar unos días de plazo, de tregua, para ver si es que finalmente va a cambiar o no. Repito, eso debería tener un correlato con la votación de los congresistas, pero sabemos que aquí, primero, que el mandato no es imperativo, es decir, no se le puede obligar finalmente, pero claro, en tema de representación, y de eso vamos a hablar más adelante con la congresista Tudela, por eso plantea justamente un cambio, una reforma política. Decía que eso finalmente no se da. Y lo que el presidente Castillo ahora busca es simplemente la supervivencia. Sobrevivir y busque esos 44 votos que lo alejen de los 87 necesarios para la vacancia. Y a cargo de eso, o digamos, para lograr eso, está dispuesto a todo, absolutamente a todo. Finalmente, a seguir destrozando la poca institucionalidad que tenemos y obviamente seguir aumentando y profundizando los vicios que tenemos en los 200 años, finalmente, que claro, estamos cumpliendo, ahorita vamos a cumplir el 28 de julio, qué manera de llegar a 200 años de vida republicana, pero no tiene reparo en tumbarse eso. ¿Y por qué? Porque lo decía justamente un chat, no voy a entrar en datos, pero gente que en un momento estaba con la postura, ¿no?, de izquierda, progresista, antifujimorista, solamente habían algunos transparentes, honestos intelectualmente, como dice Gonzalo Segarra, decir, oye, yo puedo ser todo lo que antifujimorista que se quiere, etcétera, etcétera, el tema de la corrupción, pero yo tampoco me puedo engañar a mí mismo y no puedo votar por una persona que sé que es ignorante. Y ahora tenemos más que indicios respecto de que también, sumada a la ignorancia, se viene el tema de la corrupción. Pero mucha gente finalmente lo hizo. El señor Pedro Castillo es ignorante en temas de gestión pública y mucho más de liderar un país complicado como el nuestro. Desgraciadamente eso es lo que estamos viendo ahora. A eso se suma Eduardo Arllán, quien en una columna también el fin de semana decía: la degradación, aquí lo cito, se ha unido a la vileza, oportunismo y mediocridad con actos que apuntan a corrupción de baja estofa. O sea, oportunista y mediocre, esa es una mía. Eso es vileza, no torpeza. Entonces, este tema de que hay pobrecito, de que finalmente no sabe qué cosa hace, que las cosas malas las hace sin querer queriendo, es una tontera. Es decir, hay una vileza. Hay finalmente un ánimo, al parecer, de destrozar. En el tema del transporte es lo más llamativo. Lo que se está haciendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que primero inició con Juan Silva, es una administración lumpen, es decir, es asociarte, es ser cómplice de... Vamos a dar un ejemplo para que la gente lo entienda. Imagínense a Orión, sí, esa empresa que mataba peruanos, no sé si lo sigue haciendo, no sé qué ha sido de su vida, pero como Orión hay 50.000 empresas en nuestro país informales. Imagínense que Orión tenga acceso directo y finalmente decida qué es lo que se tiene que regular, qué no, qué se tiene que condonar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso es lo que está haciendo actualmente el Ministerio de Transportes, el gobierno de Pedro Castillo. Y aquí la otra gran pregunta: ¿lo está haciendo también con el visto bueno del Congreso de la República? Es decir, ¿se necesita finalmente, como piden algunos, que se vayan todos el Congreso de la República también? Por eso yo decía, definitivamente la postura de muchos congresistas debería haber cambiado respecto de sacar al presidente Castillo. Esa tontera, yo no sé cómo definirla, la verdad, pero es decir, ¿no?, de una ingenuidad o de finalmente creernos tontos a todos de pedirle al presidente de la República que renuncie. Eso no va a pasar desde el Congreso de la República. Entonces, tenemos dos opciones: que el Congreso finalmente genere un liderazgo, si se quiere un liderazgo compartido, que se pongan de acuerdo y sobre todo que surja un norte, un plan para que la gente se termine de convencer que lo que podría venir va a ser mejor que Pedro Castillo ahora. Pero hasta que eso no ocurra, va a ser simplemente un disparo al aire. Y por eso, a eso apuesta el gobierno de Pedro Castillo.
A eso se aferra justamente Perú Libre. Así que esa es la gran pregunta, si es que el Congreso también está capacitado para ello o no. Yo decía, sindicalismo mediocre, vil de parte del presidente Castillo. Y lo explico por qué. Solamente muestro